Ser Podcast. Hola, me llamo Sara Rodríguez, soy conservadora y restauradora de bienes culturales y ahora mismo me encuentro trabajando en un proyecto para la Dirección General de Patrimonio con un conjunto de 20 obras pictóricas pertenecientes al Museo Insular de la Isla de La Palma. El proyecto que estamos desarrollando aquí en el taller de restauración de pintura del Cabildo Insular de la Isla de La Palma se compone de 20 obras procedentes de finales del siglo XIX y principios del XX, pertenecientes a la donación recibida por el Museo Insular en 1917 de Pedro Poggio para la creación del primer Museo Provincial de Bellas Artes de Canarias. Dentro de los autores que componen esta colección tenemos nombres tan sonados como Sorolla, Fortuny, Liscano, Martínez Rico. En su mayoría se trata de óleo sobre lienzo, pero también podemos encontrar soporte de papel y cartón. Escuchábamos un fragmento de un corte de un vídeo, enseñas de patrimonio, ¿no?, sobre la restauración en el museo que vamos a visitar a continuación, ese museo insular del Cabildo de La Palma, en Santa Cruz de La Palma, y uno de los museos más bonitos, ¿no?, que hay en este entorno en Canarias y en España, ¿no?, por la belleza, los fondos, la maravillosa colección que tienen y sobre todo el edificio donde se encuentra, ese convento franciscano, ese convento de San Francisco. Está en la plaza de San Francisco, en el centro de la ciudad, un convento, hoy lo que se conserva grosso modo desde el siglo XVII, pero que sus inicios son del siglo XVI, y queríamos hablar de la colección, de la historia de este edificio, como otro de esos grandes puntos culturales en la isla de La Palma, pues con la directora del museo, Isabel Santos. Isabel, bienvenida a Ser Historia. Hola, encantada de estar aquí. Isabel, hemos estado contigo hoy visitando el museo. Muchísimas gracias, ¿no?, por todas las cosas que nos has mostrado, porque bueno, si quizás a nuestra mirada desnuda, aunque más o menos tenemos un rodamiento y conocemos algunas cosas, la mayor parte de esos detalles se nos escapan, ¿no? Pero una de las cosas que yo te comentaba esta mañana era precisamente que el propio edificio ya es un museo en sí mismo, ¿no? Ese convento de San Francisco, donde las restauraciones llevadas a cabo en las últimas décadas ha permitido pues casi tener el mismo edificio que había en el siglo XVII, ¿no?, con los franciscanos. Así es. Cuando uno visita el museo se sorprende cuando atraviesa el zaguán, por así decirlo, sí, la entrada. Y se encuentra con un patio enorme y luego otro patio más pequeño que llamamos el patio de los Naranjos. Ya solamente, aunque no tengamos nada expuesto allí, ya es espectacular. Y bueno, ya el edificio nos cuenta la historia que hubo en ese momento cuando llega con la conquista los franciscanos pues a evangelizar, lo que hacían en el siglo XVI, y donde ellos pues se establecen en el norte de la ciudad para hacer su evangelización, ¿no?, donde crean la iglesia de San Francisco y la casa conventual. Primero es la casa conventual, primero se empiezan a edificar la iglesia y les dejan como unos sitios, creo, si la historia si lo cuenta bien, es por la cueva de Carías, por ahí estuvieron los franciscanos viviendo hasta que ya se hizo la casa convento. Además, la orden franciscana es una orden muy modesta, el edificio como tal es minimalista casi, ¿no? En el sentido muy austero, de que muy austero, sí. Con lo mínimo, pero todo ese aspecto mínimo también genera su belleza, ¿no?, y su espectacularidad al visitante, con esas escaleras interiores, esas barandillas en las primeras plantas de los claustros, la propia visión, ¿no?, que se tiene de todo el conjunto. Es decir, es un edificio austero, pero también desde el punto de vista arquitectónico está diseñado buscando esa belleza también y el recogimiento que se necesita, ¿no?, para un... Sí, como dije, desde que entras tienes una información donde puedes hacer el recorrido conventual perfectamente de cómo estaba en el siglo XVII.
Y bueno, los materiales que tenían en la isla, que era pues la madera, la piedra y la cal. Entonces, bueno, pues de eso se compone el edificio. Y la arquitectura que tiene, pues es, como dije, una arquitectura austera, pero una arquitectura pensada para estar viviendo esos franciscanos, y al mismo tiempo con unos muros muy anchos, donde pues el frío y el calor pues se refugiaban allí dentro. O sea, no tenían el abrir esas ventanas grandes, porque todo lo hacen en el interior, o sea, alrededor de los dos claustros. Tú lo viste esta mañana. Si te diste cuenta, no teníamos ni humedad ni calor allí dentro, estábamos bien. De hecho, creo que somos el museo más sostenible de toda Canarias, porque no tenemos aire acondicionado. O sea, el aire cruzado que tiene cada sala ventila, y entonces se conservan muy bien las obras que tenemos expuestas dentro. Qué maravilla, ese detalle no lo conocía. Precisamente, ¿no? Esas obras son también uno de los momentos culturales del patrimonio más importantes de La Palma. Es un museo que nace en el siglo XIX y es el primer museo, ¿no? de Canarias, de las Canarias. islas. La colección del 19 sí fue donada por Pedro Poggio Álvarez, que era un diputado en Cortes, había nacido en La Palma, había ido a Madrid a trabajar y a estudiar. Y bueno, pues él llega, es miembro de la Academia de San Fernando y luego también el primer director general de Bellas Artes. En ese momento él conoce muchísimos pintores del 19 y él compra y adquiere obra de esos pintores y tiene una colección en su casa. O sea, el 19, esos salones repletos de obras que venían desde el techo hasta abajo, ¿no? Decide donar una parte de su colección para crear el primer Museo Provincial de Canarias. Lo manda a La Palma, llega en el 2015 y hasta el 2017 no se coloca en sala para abrir museo. Que ese museo estaba, no era en el convento franciscano, por supuesto, estaba en donde están ahora los juzgados, en la calle Santiago, ese que era propiedad del ayuntamiento, y ahí es donde se expuso al público por primera vez su colección. Es curioso, ¿no? Porque esa parte de la colección permanente, ¿no? que reproduce la colección, la cesión de Pedro Poggio. Yo cada vez que leo el apellido de Poggio me voy a Poggio, porque es una palabra italiana, ¿no? El banco corrido de las fachadas de los palacios renacentistas, ¿no? Exacto. El Poggio y Poggio, vamos a decirlo en castellano. Pedro Poggio. Es increíble, ¿no? Como digo, la reconstrucción que habéis hecho de ese gabinete del 19, que parece que estás caminando precisamente por uno de esos salones con multitud de impactos artísticos. No sabes hacia dónde mirar porque son muchas obras, y además de pintores importantes, ¿no? Como Sorolla o Fortuny, y tablas flamencas también. Antes Miguel Ángel, ¿no? Clavijo hablaba de la importancia y la presencia del arte flamenco en las Islas Canarias, en este caso y sobre todo en La Palma. Esas obras no solamente nos hacen viajar a ese pensamiento del siglo XIX, sino que también ayudan a reconstruir cómo era la vida en esa época, ¿no? Con esos salones, lógicamente, de la gente acomodada, que eran los que podían coleccionar y hacían este tipo de selección de obras, pero es muy interesante, ¿no? Sí, allí en los salones del 19 donde se reunían las tertulias para hablar de todo. O sea, lo vemos en las fotografías que tenemos galdosianas, donde se reunían todos los pensadores de la época, ¿no? Literatos, pintores, escritores, críticos, políticos, y ahí estaban reflejados pues toda esa pintura que tenemos ahora nosotros en el museo. Pues tenemos paisaje, retrato, escenas costumbristas, y bueno, yo creo que invito
a todos a pasar por el museo Merece para la que pena. lo conozcan y bueno, también si quieres pues hablar de... Sí. Por ejemplo, ahora tenemos a Carlos de Jaez. Carlos de Jaez es como si dijéramos el artista naturalista más importante que hay en España. Después, o sea, rompe con la academia y a todos sus alumnos los manda a pintar al aire libre, o sea, pintura del natural. Y entonces, pues tenemos reflejado allí muchos cuadros de él. Tenemos de Martín Rico, una tabla pequeña de Sorolla, un Fortuny, bueno, pues todos los del 19 que estaban reflejados allí, pues Campuzano Aguirre, Benlliure. Una selección de los top, ¿no? de la época, sobre todo por la relación que tenía también Pedro Pollo con muchos de esos artistas. Con muchos artistas, sí. Por ejemplo, a Domingo Márquez, que era protector de él, pues cuando te comenté esta mañana, cuando estaba haciendo el discurso de la Real Academia de San Fernando, Domingo Márquez hace unos dibujos posiblemente de artistas o de gente que estaba allí y se lo dedica a Pedro Poggio, y nosotros a través de una subasta pudimos adquirirla y la tenemos allí en el museo. Es como cosas curiosas que había de ese momento. Lo comentábamos también, ¿no? Una de las partes que más me ha gustado es la parte de arte contemporáneo. Y sobre todo la historia, ¿no? que tienen muchas de esas piezas, lo decíamos, ¿no? Una obra de arte es una obra de arte, no acaba su confección, su historia cuando sale del taller del artista, sino todas las vicisitudes, todas las aventuras que vive, que si un incendio, que si es robada, que si es llevada de aquí para allá y tal y cual, todo eso va sumando, ¿no? Va sumando a la historia de la obra de arte, y algunas de ellas las tenéis en el museo insular, ¿no? Lo que también enriquece un poco la colección, ¿no? Es que detrás de cada obra hay una historia. Entonces, a veces cuando visitamos los museos y vemos pintura o escultura, a veces pasamos de largo, pero si nos detenemos, leemos la cartela y luego indagamos más sobre el artista, vemos una trayectoria importante. Y un dato que yo te contaba esta mañana era, tenemos un cuadro donado por la sobrina de Deli Tejero. Deli Tejero es una artista de las mujeres de la generación del 27, ella es de Zamora, pero bueno, trabaja en París y ahora últimamente con la exposición de la Sin Sombrero, de la mujer realzando la mujer artista, pues se han puesto diferentes obras y exposiciones de ella en Madrid y en Valladolid. Y entonces, cuando fue el volcán, esta señora, María Dolores, le resultó, o sea, como toda España y todo el mundo, nos estrechó el alma, ¿no?, por ver eso tan impresionante. Pues ella decide donar una obra al museo porque dice que le hacía recordar, la hermana de Deli Tejero estuvo aquí en La Palma dando clases durante un año, me parece. No sabía ella en qué zona, pero bueno, quiso donar un cuadro de su tía, de Deli, para tenerlo aquí. Y bueno, pues lo recibimos estupendamente. Y ella decía que le hacía recordar un poco pues a esa lava del volcán. Y efectivamente, si lo ven, es pues toda la época del perlismo de ella, donde hay pues una técnica con piedras, con resinas, etcétera, etcétera, que bueno, pues es diferente a otro tipo de obra de esa generación del 27. A mí una de las artistas que más conocía muy poquito de ella, apenas referencias, es la grabadora Carmen Arocena, ¿no? Donde tiene incluso
un dibujo en uno de los cuadernos de bocetos donde aparecen unos personajes egipcios, faraónicos. Eso ya me ha llegado al alma. Había que hablar de Egipto en el programa, claro, sí. me ha encantado. Y luego también tenía que le hice también una fotografía porque me llamó la atención, de la Basílica de San Justo en Madrid, porque yo vivo a 500 metros de allí. Cuando lo vi dije, esa es la Basílica de San Justo, y efectivamente estuve mirando luego fotografías en el hotel y efectivamente es este lugar. Y Carmen Arocena es ya para ir acabando, Isabel, es una mujer cautivadora, ¿no? Con esos dibujos tan simbolistas, ¿no? Donde tiene mucho mensaje casi esotérico, ¿no? Con las representaciones del zodiaco y muchos elementos que pueden ser interpretados también dependiendo cada uno de la idiosincrasia de cada persona, ¿no? Pero me decías que es una de esas salas en donde de la colección permanente del Museo Insular del Cabildo de La Palma, donde la gente pues se queda mucho tiempo, ¿no? Observando las obras. Sí, sorprende. Carmen Arocena es palmera, se va desde muy joven a Madrid con su familia a estudiar y bueno, pues empieza a crear, está en la escuela en la Academia de San Fernando. Y bueno, pues experimenta una cosa completamente diferente a lo que se estaba haciendo en ese momento en Madrid. Tiene influencia, ella se va con el grabado, se va a París para trabajar con el método Hauter, que es pues un método diferente, es como la vanguardia en el grabado en ese momento en París, y allí pues conoce la obra de Picasso, en España conoce a Goya, y toda esa influencia está demostrada en toda su obra. Y luego es como muy filosófica, lo que tú decías, muy esotérica, con todos los horóscopos, inventa pues montajes de cine, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos expuesto en el museo, en la colección, es como si dijéramos todos sus bocetos para llegar a la obra que podemos ver en cualquier museo. Pues el Reina tiene, el CAN, en Madrid hay diferentes colecciones y es lo primero de ella, como si dijéramos el alma de su creación. La tenemos expuesta con obras que tenemos del Cabildo, que son propias del Cabildo, otras que son donaciones de su sobrina y otras que hemos comprado. O sea que por esa parte es una suerte. Sí, contar con todo ese patrimonio artístico y es mucho más, ¿no? Lo que se puede ver en este museo. Yo conocía algunas cosas de Lino Lago. Es un artista que hace pinturas con bolígrafos Bic, como el que tengo yo ahora mismo en la mano. Marco Alón. ¿Marco Alón? Ah, sí. Pues me he confundido. Yo tenía es que Lino Lago también lo tenemos allí. Pero Lino Lago es el que parece que tiene el brochazo de la obra. Sí. Ya lo tengo aquí mal, un gallego puesto, de Pontevedra, sí. Y esas pinturas, como digo, con bolígrafo, que son espectaculares. Ese es de Marco Alón, un canario. Además, su padre era arqueólogo. Yo no sé... Alberto, me parece que es el padre, Alberto Alón, o Javier Alón, Javier Alón, sí, pues su hijo es artista y tenemos una obra que es la boca devoradora, tú la viste, que es un gran tiburón impresionante, donde hay unas historias dentro de ese tiburón y está todo pintado, pues dibujado con bolígrafo, con mucho detalle, ¿no? También ese realismo mágico de Gregorio Toledo. Hay infinidad de detalles, también esa parte del antiguo Museo de Ciencias Naturales y de Gregorio Toledo, perdona, porque Gregorio Toledo era de aquí, de Mazo, también, pero nació aquí en Mazo. Del cuadro que tenemos aquí detrás es lo he visto. Que es maravilloso también. Lo he visto porque delante, claro, la gente que nos está escuchando no lo ve, ¿no? Pero yo tengo delante un espejo, es la primera vez que hago un programa donde yo me estoy viendo a mí mismo, Estoy viendo la pintura que tengo detrás, pero bueno, esa es la magia de Mazo. Isabel Santos, directora del Museo Insular del Cabildo de La Palma, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ustedes. Gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.